Eta nik orain hitza eman nahi diot Juan Hernández Zubizarretari, berari eskatu diogu migrazioa, lana eta giza eskubideak gaitzat hartuta hausnarketa egitea. Bera zuzenbidean doktore da, EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle da, baina baita ere militantea da. Militantea hainbat ere mutan, ez? Egoako kide da, nazioarteko garapen eta elkarlanaren ikerketa institutoko kide da, Omaleko kide da, Latinoameriketako transnazionalen behatokiko kide, eta ongi etorri errefuxiatuak elkarteko edo antolakuntzako kide eta militante ere bada. Eskarrik asko, Juan, gaur gurekin egoteagatik, gure gonbidapenari erantzuteagatik, eta zuri ematen dizut hitza. Eskerrik asko. Egunon. Bueno, lo primero, deciros que yo me siento encantado de poder intercambiar con activistas y militantes del sindicato ELA, porque para mí en estos momentos es un referente de contrapoder en este país y por eso os agradezco muchísimo la invitación. Como comentaba en la exposición, no pretendo hacer reflexiones desde la academia universitaria porque no vengo con ese sesgo, ¿no? Las reflexiones que quiero hacerlas es más desde el propio activismo, ¿no? Desde a pie de calle y en la intervención concreta contra un sistema económico tremendamente depredador y que en concreto, y por el título de lo que voy a hablar, me voy a referir un poco al mundo de las personas migrantes y refugiadas. Yo creo que para abordar el tema de los derechos humanos, la migración y el mundo de la precariedad, es inevitable, ¿no?, abordar en primer lugar el modelo económico que actúa como telón de fondo. Obviamente lo voy a hacer muy con ideas fuerza, porque es un tema que lo manejáis exactamente igual que yo, pero creo que tener claro que el telón de fondo es el modelo capitalista y el modelo heteropatriarcal y que funciona con una crudeza muy fuerte, me parece que es lo primero que tenemos que de alguna manera analizar. El análisis, como digo, es breve porque lo conocemos y tiene que ver cómo este modelo nos está colocando no en una crisis económica, sino en una crisis mucho más fuerte. Yo creo que estamos en un momento difícil y en un momento de encrucijada de crisis civilizatoria. Y esto no es una palabra, ¿no?, más hablar de crisis civilizatoria. Hablar de crisis civilizatoria es hablar de cómo se encuentran millones de personas, pueblos, territorios y el planeta profundamente afectados. Además, crisis civilizatoria sí es hablar de crisis económica, pero también de crisis de derechos humanos, crisis de cuidados, crisis de las relaciones de trabajo, crisis de las relaciones laborales y una profunda crisis climática, ¿no? Creo que hay crisis de valores porque el capitalismo está desbocado, el capitalismo nos está conduciendo a la humanidad y al planeta a fuertes desigualdades y estamos en la antesala de un colapso duro y un colapso, además, del que va a salir beneficiada unas clases dominantes, unas élites, frente a derechos de las mayorías sociales. En esta primera valoración, ¿no?, y yendo un poco dentro de la crisis civilizatoria al elemento económico, que es el que parece que es al que nos llevan, ¿no?, las clases dominantes y el poder político y económico también en nuestra tierra, en Euskal Herria, yo creo que el sistema económico y en la crisis económica del capitalismo nos vemos como el modelo se encuentra con serias dificultades para aumentar el crecimiento. Creo que estudios en profundidad del propio sistema, ¿no?, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, recalcan esta dificultad de crecimiento económico del modelo. El círculo virtuoso de producir, de invertir, de generar rentabilidad, empleo y consumo no funciona. Está quebrado, la tasa de comercio mundial disminuye y creo que podríamos hablar, sin ser especialmente radicales, de cómo el estancamiento, la deuda, la desigualdad, la precariedad, y yo añadiría, y este es un punto sobre el que quiero luego incidir, y la destrucción de seres humanos, forma parte del actual modelo. El modelo productivo clásico, incluso dentro de las reglas del propio capitalismo, está golpeado. Lo que parece que sí funciona es la economía de
financiarización. Una economía casino, donde vemos que la extracción de las rentas financieras aumenta frente a una dificultad de construir o de elaborar la producción de mercancías. Es un sistema financiero cruel, no produce nada, no reparte nada, no se vincula con los beneficios de la producción, permite que la desigualdad crezca porque la riqueza aumenta en muy pocas manos, y nos encontramos con que todo esto hace que el sistema financiero colonice el sistema productivo y además se encuentre también, sin entrar en detalles, en una cierta y clara inestabilidad financiera que nos anuncia, ¿no?, una profunda crisis, si es que hemos salido de ella, pero un agravamiento de la crisis sin duda. Este ciclo es un ciclo, de lo que también hablaré posteriormente, tremendamente violento. La violencia institucional y estructural yo creo que toma ahora formas especialmente graves. Pero además este modelo capitalista, esto sería un análisis clásico, ¿no?, muy breve de ideas fuerza, aparece unido a algo que me consta que en el sindicato ELA lo habéis tratado y trabajado con ponentes que saben muchísimo más que yo, pero conviene colocarlo, ¿no?, y es que aparece junto a una crisis climática muy fuerte. No es una crisis medioambiental. Estamos en la antesala de lo que Naredo llama una catástrofe silenciosa, que ya cada vez es menos silenciosa, ¿no? Es una destrucción de los ecosistemas, es un calentamiento global y es una crisis también de las energías fósiles. Esto yo creo que nos está colocando en una antesala que yo así terminaré, ¿no? Creo que tenemos que empezar a reflexionar si no empiezan a construirse espacios neofascistas que van mucho más allá de la extrema derecha. Esta es una reflexión que creo que tenemos que acompañar posteriormente. No creo que podemos decir, y lo adelanto, que las democracias representativas formales estén realizando y desarrollando prácticas autoritarias. Creo que esto no nos permite diseñar bien lo que está ocurriendo. Creo que estamos en un paso más allá. Y ese paso más allá es en la construcción de espacios neofascistas graves, no de prácticas fascistas que siempre han existido, sino de espacios neofascistas profundos, articulados, institucionalizados, globalizados. Y esto no es un mero análisis. Yo creo que esto nos tiene que llevar luego a entender alianzas y reconstruir maneras de confrontar. Pero como decía, esta catástrofe silenciosa, ¿no?, unido a una economía financiarizada, nos coloca en un escenario de crisis civilizatoria. Creo que podríamos decir, en palabras así muy rápidas, ¿no?, que las ansias de la globalización neoliberal no caben en el planeta. El planeta está dañado. Nuestra forma de vida, la forma de vida del llamado mundo desarrollado, no cabe en el planeta. El planeta está golpeado y esto hace que realmente nos coloquemos en una nueva manera de entender las relaciones económicas, las relaciones de trabajo y las relaciones sociales. Todo esto dicho con un símil, ¿no?, un poco para poder caminar con él, es como si la tarta tuviera ya muchas dificultades para crecer, no puede crecer, pero las élites y las clases dominantes, si quieren seguir obteniendo sus tasas, y subrayo, codiciosas de beneficio, es decir, ilegales, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, van a tener, y es lo que están haciendo, que extremar sus prácticas contra pueblos, personas, contra la tierra, contra las gentes. Y esto quizá es el elemento, al hablar de migraciones, que quiero traer aquí, ¿no? Es cómo se están extremando las prácticas para que, si la tarta no puede crecer, obtengan beneficios, ¿no?, de nuestra plusvalía, pero entendida de una manera más, si me permitís, más agudizada. Por eso no me voy a referir tanto, ¿no?, y hago un paréntesis, a cómo también, ¿no?, las élites, los ricos, las clases dominantes, con la jerga que queráis ponerle, no solamente atacan todo lo que es lo colectivo, esto lo sabéis bien, lo público, lo común. Esto está siendo atacado hace tiempo y en una jerga más nuestra, los servicios públicos están en la diana. Y esto se ve sobre todo cuando uno analiza tratados de comercio, tratados de inversiones que llegan a Europa
que en realidad, aparte de toda la jerga jurídica y política difícil de entender, sin embargo tienen una, como decimos en derecho, ¿no? Una ratio, una idea, una función muy clara, y es levantar todos los blindajes del estado de bienestar que queden. Levantar los blindajes y entrar en el negocio. En realidad, esa es la misión de los tratados de comercio, ¿no? Si hay blindaje en el consumo, en la sanidad, en las pensiones, eso es parte de lo que la economía todavía productiva, que le queda algún resorte, quiere levantar el resorte para que la transnacional pueda actuar con elementos de plusvalía. Y ahí la complicidad de gobiernos, de instituciones económicas financieras, es del 100%. A partir de ahí, la lucha contra los tratados de comercio es, aunque a veces parece lejana, es muy cercana, porque es el levantamiento, insisto, de los pequeños resortes que puedan ocurrir. Pero, como os decía, no me quiero detener tanto en la agresión a lo común, sino al hablar de migraciones en los elementos de endurecimiento de las prácticas contra las personas. Y hay tres estadios, o tres categorías de las que quiero hablar. Una muy conocida por vosotras, bueno, supongo que todas, pero una especialmente, de la que sabéis más que yo, que es, vamos a hablar de la explotación. Hablar de la explotación, obviamente, es hablar de precariedad, pero el volumen de la agresión contra las gentes no se queda ahora en la explotación. El volumen lo han subido. Y el siguiente elemento del volumen es la expulsión por expropiación. Pueblos y comunidades enteras son expulsadas de sus tierras para que las transnacionales entren. Luego hablaremos, ¿no? Por lo tanto, es lo que Harvey llama acumulación por desposesión. Pero es que el volumen no se queda ahí, es que el volumen todavía sube en la agresión contra las gentes. Y es la necropolítica. La necropolítica es matar y dejar morir a la gente. Y esto nos tiene que golpear para la confrontación, ¿no? No nos puede golpear para la desesperanza, porque a veces uno cuando hace discursos, me ha ocurrido en más de una ocasión, te dicen, eres un discurso muy duro, esto quita esperanza a la gente, esto quita posibilidades de lucha. Yo siento decirlo, no son tiempos de desesperanza, no te podemos permitirnos el lujo de desesperanzarnos, es que no podemos, ¿no? Es que ayer han muerto 26, ahí al lado, ayer, ¿no? Son 35.000 en el Mediterráneo desde hace unos años. Probablemente esos 35.000 son 50.000. Eso es necropolítica. No tengáis duda, podían haber sido salvados, no hay duda. Y eso se llama dejarles morir. Cuando no se ha decidido asesinar lideresas y líderes del movimiento ecologista, del movimiento campesino, del movimiento indígena, asesinadas por luchar, ¿no?, contra proyectos, grandes proyectos del poder corporativo. En realidad, la necropolítica, luego podemos hablar, ¿no?, pero este modelo tan cruel está llevando a una cosa: quien no produce, quien no consume, y si eres negro, no sirves. Quien no consume, quien no produce, no sirve. Y el modelo lo tiene clarísimo. Y el modelo genera necropolítica. Recomponiendo, la primera de las categorías, como os decía, es la explotación. La explotación es conocida, ¿no?, si la llevamos a las relaciones laborales. Yo creo que pasa por un momento, y lo conocéis mejor que yo, todas vosotras, de endurecimiento de la explotación. Antes de la relación laboral, en la entrada y dentro de la relación laboral y en la salida de la relación laboral. No me detengo, ¿no?, porque las nuevas figuras de economía colaborativa, el trabajo de los jóvenes, la precariedad, la relación en el interior, yo creo que se extrema la práctica de patronales duras, ¿sí?, que solamente la confrontación, la organización sindical y social les permite parar, pero si no son insaciables, en condiciones laborales, en salario, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso en la salida entendida como toda la agresión a las pensiones que puedan realizar. Pero también fijaros que en la salida de la relación laboral, o quienes quedan fuera de la relación laboral, también la explotación toma fórmulas agresivas, donde además el patriarcado enlaza perfectamente con el capitalismo, ¿no? Y ahí es donde aparecen la expulsión, más que la expulsión, el dejar fuera de la relación laboral a miles de mujeres, ¿no?, por la vía del trabajo de cuidados, por la vía de la división sexual del trabajo, por la vía de la desigualdad en la relación laboral. Ahí se está produciendo, de alguna manera, ese quedar fuera de la relación laboral. Que si lo llevamos a otros extremos, quedan también fuera de la relación laboral millones de personas bajo la fórmula del trabajo esclavo.
Y esto no hay que ser muy radical, hay que leer a la Organización Internacional del Trabajo o bajo la formulación del trabajo informal. Yo me levanto y no sé dónde voy a trabajar. O, de alguna manera, la precariedad también aparece vinculada a la idea, a esa idea que en Euskal Herria es relativamente conocida hace poco, relativamente, pero quienes nos movemos en América Latina, en África, es hace muchísimo tiempo conocida, que es el trabajador, la trabajadora pobre. Esto es un elemento consustancial de las nuevas relaciones de trabajo. Trabajar y ser pobre, ¿sí?, es el proceso de explotación en una máxima intensidad. A partir de ahí, la precariedad no es un efecto de la relación laboral. No es que las relaciones laborales provocan precariedad. Creo que estamos en un salto distinto. La precariedad entra en el núcleo de imputación de la relación laboral. Es parte del núcleo esencial de la relación laboral. No es un efecto. Y esto yo creo que tenemos que darle vueltas porque ya han decidido, ¿no?, que la construcción de todo tipo de relación laboral sea precaria. Precaria quiere decir inestable, insegura, que aunque trabajes tengas hambre, es decir, una precariedad llevada a elementos también incluso desde el punto de vista jurídico, ¿no? Las relaciones laborales que muchas de nosotras y nosotros tenemos de ese contrato de trabajo protegido, porque en sí es asimétrico, es desigual, ¿no?, protegido por el movimiento sindical, por el derecho de huelga y de la negociación colectiva y de la libertad sindical, quiere ser destruido. Se quiere volver a un concepto de la relación laboral, yo suelo decir, muy de Dickens, ¿no? Volvemos a las relaciones laborales de Dickens, una relación laboral sin mediación, por eso atacan los sindicatos de combate, por eso domestican a los sindicatos que queden y por eso sustituyen la huelga y hablan un diálogo vacío y por eso donde pueden limitan, quiebran o ilegalizan la libertad sindical, porque el elemento de la reconstrucción entre la asimetría jurídica del trabajador y de la patronal, de la empresa, ¿no?, es deconstruido hacia un tipo de relaciones jurídicas autónomas de derecho civil. Esto, en realidad, es la formulación jurídica perfectamente conocida de esta esencia de la precariedad, que forma parte del núcleo, como digo, que forma parte del núcleo central de lo que es la propia relación de trabajo. Como os decía, esto sería el elemento primero de la explotación. No me detengo porque yo creo que esto es muy, muy conocido, pero esa tarta que tiene dificultades de crecer, pero que la clase dominante quiere mantener su tasa de beneficio, tiene que seguir agrediendo a las personas. Y sube el volumen de la explotación y construyen otra categoría. Expulsan. Y expulsan, hay que pensar a quién expulsan, dónde expulsan y por qué expulsan. Harvey, como os digo, habla de acumulación por desposesión. En realidad, la expulsión quiere decir que miles y miles de personas, de comunidades, de sus tierras son expulsadas, porque la tierra, el recurso, vale mucho más que la gente. Y son expulsadas no por un modelo corporativo abstracto, son expulsadas por prácticas de empresas transnacionales, vascas, españolas, europeas, canadienses, norteamericanas, que actúan con una impunidad jurídica, política y económica brutal, y que además son de todos los sectores y actúan como fundamento común y no en un determinado país como excepción. Es la regla. Y esto no es hacer demagogia, esto es evidente que es la regla, y creo que lo decimos con conocimiento de causa. Las empresas de turismo, del petróleo, de la minería, del sector financiero, de los servicios, etcétera, etcétera, están expulsando trabajadores, comunidades y agentes de las tierras para enviarlas a las travesías del horror. Se les envía a la nada. No sirven y, por lo tanto, necesitan su tierra. Necesitan esos recursos naturales que mucha gente de Occidente, incluida en Euskal Herria, necesitamos para poder sobrevivir. Por eso, colocar en la diana a las empresas transnacionales y que internacionalizan es confrontar con el gobierno vasco con su política falsa del Basque Country y es confrontar con la misma patronal que con intensidades diferentes actúa con prácticas de explotación contra nuestros trabajadores de aquí, cercanos o lejanos. Es una lógica, como digo, muy extrema. En América Latina y en África es muy extrema porque estamos hablando de, además de muchísimas comunidades y campesinas, que quizá para una persona urbana como yo y que viene del viejo marxismo nos cuesta entender, pero que yo lo he percibido, lo he vivido y lo he visto,
que tienen relaciones con la Tierra, que tiene que ver relaciones emocionales, de cosmovisión, ¿no? De construcción de algo que a veces nos resulta difícil, o al menos a mi entender, pero que eso existe, eso está ahí. Se les expulsa y se les hace daño. No solamente expulsándoles y les eliminan de la propiedad de la tierra como elemento de subsistencia, sino se les elimina de la tierra como elemento de vida. Y esto es un elemento que debemos tener en cuenta, ¿no? Que la agresión es grave y es fuerte. Desde el punto de vista jurídico, ahí no hay contrato asimétrico. No. Hay la categoría de expropiación. Se les expropia fuera de cualquier control normativo. La expropiación, con muchísima violencia, es la eliminación de lo que disponen, ¿no? O de lo que tienen para que las grandes corporaciones transnacionales hagan negocio en toda la variedad de sectores que os puedan ocurrir, ¿eh? Podemos ir desde el turismo hasta lo más conocido de la petrolera, pero podemos hablar de las agroalimentarias, podemos hablar de las mineras, etcétera, etcétera, ¿no? Empresas, como os digo, incluidas las financieras, que nos estamos encontrando con este elemento, ¿no? Esta expropiación, además, difiere de la explotación. Y en la explotación, sí me gustaría deciros una cosa, en la expropiación. Esta intensidad se traslada también a nuestras comunidades. Aquí también se expropia. Nos expropian generalmente a todos y a todas por la vía de la deuda externa, no lo podemos olvidar, es una expropiación directa. Nos expropian por las políticas de austericidas y nos expropian también de manera más concreta. Cuando uno ve el informe de Cáritas de ayer, ¿no? Ahí hay expropiación. Hay gente expulsada a la nada, ¿no? Pero es que a la gente le han expropiado su piso. Y yo no sé si sois millonarios, intuyo que no. Y supongo que tenéis un piso, como intuyo yo. Si a mí me quitan mi piso, me mandan a la nada. Esto nos debe hacer pensar en la metodología que yo he aprendido en América Latina, de la metodología del dolor. Que no solamente hablemos de datos, que reconstruyamos el dolor de lo que alguien puede sentir o lo que yo he intentado hacerlo sentir si me quitan mi casa, ¿no? Yo no tengo dónde ir. Eso provoca destrucción en millones de personas, y vuelvo a América Latina y a otros lugares de otros continentes, de desplazamientos del horror. Y aquí entran las migraciones, ¿no? La migración entra en desplazamientos forzados. La migración entra en esta tesis que a la gente se le expulsa de su tierra. Y el tercer elemento en el volumen era la necropolítica, ¿no? La necropolítica la construye un profesor de Camerún, que yo creo que brillantemente crea el concepto, que ya en Brasil están hablando del necrocapitalismo, pero fijaros que es colocar la muerte en la propia, no como efecto de unas políticas, es colocar la muerte en la política en sí. Es como la precariedad, ¿no? Eso es la necropolítica, sube el escalón. Y ahí se deja morir a la gente. Millones de personas muertas, ¿no? 28 personas ayer que mueren porque escapaban de situaciones económicas o políticas duras. Escapaban de la persecución política, escapaban por la violencia sexual, escapaban por su identidad sexual o huían, y esto el modelo no lo ve, huían de la miseria. Todas las políticas de atención son políticas de las convenciones de refugio, ¿sí? De la gente que huye por persecución, y eso formalmente es reconocido por el modelo, aunque realmente no. Pero hay otra salida, es la huida, que es la que nosotros llamamos la huida por la miseria. La huida por la miseria y ambas, el movimiento social, sindical, no podemos caer en la separación entre refugiados y migrantes. Es una separación, obviamente, jurídica que hay que tener en cuenta, pero que como sustrato ideológico es exactamente lo mismo. No podemos permitir la decisión pornográfica de que quien muere en el Mediterráneo es eritreo o es marroquí o es sirio porque proviene de una guerra, pero el otro... Eso no es nuestra variable, ¿no? Por lo tanto, ahí se producen desplazamientos inmensos del horror. A partir de ahí nos encontraríamos con la frontera. La frontera tiene dos partes, ¿no? La frontera dura de la frontera sur o las fronteras del Mediterráneo, de Libia, son las fronteras de imaginarios de guerra, fronteras que se expulsa a quien viene, como digo, huyendo o es perseguido, la crueldad llega a extremos de no dejarles entrar. Pero aparte de la frontera como imaginario de guerra, donde la seguridad aparece como elemento central, existe otra variable de la frontera, ¿no? Es la frontera de los aeropuertos, es la frontera como filtro, es la frontera que el modelo económico capitalista le resulta funcional. Necesita que migrantes, hombres o mujeres, en este caso sobre todo mujeres, lleguen a determinados sectores económicos imposibles de deslocalizar o muy difíciles de deslocalizar, que necesitan migrantes que lleguen en situaciones, desde la perspectiva del modelo, en posiciones irregulares,
al poder ser asustadas, al poder ser precarias, para que cumplan un doble papel. Cumplir muchas de las funciones que estas migrantes desarrollan en el mundo de los cuidados, en el mundo de las empleadas de hogar, probablemente también muchísimo en servicios, en hostelería, quizá algo en construcción, y que juegue un papel funcional al modelo, que es fomentar la guerra entre pobres, es decir, apuntalar la idea de la bajada de salarios y que la guerra entre pobres sea el elemento funcional en el que tenemos, y me consta que tenéis, máxima atención. Nos dividen entre funcionarios indefinidos, indefinidos y laborales, laborales y excluidos, y sobre todo excluidos inmigrantes. El migrante como culpable de todo es un elemento que nos permite la guerra entre nosotros, que al modelo se frota las manos y le resulta funcional. Yo creo que la idea es darle la vuelta y entender que la guerra es de, hablando en términos bélicos, de los de arriba, de los ricos, de las élites, contra los pobres. Y ante cualquier tentación de mito de que el migrante nos quita trabajo, es terrorista, etcétera, etcétera, nos quita las prestaciones sociales, son mitos que no aguantan ni medio minuto, ni medio asalto de debate político. Es pura instrumentalización de la extrema derecha, de la derecha extrema, del centro extremo, de todos, no solo de la extrema derecha, que lo utilizan como instrumento, como os digo, de confrontación. Además, a todos estos sectores, 5 minutos me quedan, les colocan, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, pero también social, en intentarles hacer vulnerables. No lo consiguen, ¿no?, porque muchas de ellas se organizan, confrontan, pero ahí tenemos que tener atención, porque se les coloca en mecanismos de laberintos jurídicos, limbos jurídicos, mercados de visados, centros administrativos de detención, ley agresiva y oscura de extranjería, es decir, grupos de normativas jurídicas que hacen que estas personas se muevan en el territorio de lo irregular. El limbo jurídico es que no se sabe dónde están, dónde van y dónde vienen, ¿no? Se puede dar el caso como en Nueva York, ¿no? Aproximadamente entre un 15 y un 20% de producción de mano de obra de irregulares. Y se da un hecho que defendemos y apoyamos, es que los irregulares piden que les dejen el carnet de conducir. La patronal y el New York Times defienden también que tengan carnet de conducir. Desde el punto de vista jurídico esto no hay quien lo entienda. Esto es un limbo jurídico, ¿no? Regularízales y déjales que tengan carné. Pero déjales que tengan carné, pero son irregulares. En cualquier momento les pueden detener y les pueden expulsar a ellos, a sus hijos. Van con miedo por la calle, hay redadas racistas, hay desplazamientos. Esta es una agresión donde yo creo que el movimiento obrero, el movimiento sindical y los movimientos sociales debe estar en primera línea de nuestro trabajo, no por fraternidad, no por solidaridad, sino por construcción de estrategias comunes contra el enemigo común, no solo por un concepto de ayuda, es una estrategia clara y eficaz de confrontación. Creo que ahí, ¿no?, podríamos hablar de los migrantes internos en la Unión Europea, ¿no?, y de las distintas directivas de servicios que existen, no me voy a parar, porque también la guerra entre pobres también se produce dentro de la propia Unión Europea. Por terminar, en realidad, yo creo que con el tema de la migración nos encontrábamos, que es lo que os anunciaba, ¿no?, en una reflexión que creo que tenemos que hacer. Cuando yo estoy escuchando hablar de la extrema derecha y no quieren hablar de neofascismo, a mí me preocupa. Porque es que hablar de neofascismo es hablar más allá de la extrema derecha. Es hablar, insisto, de la derecha extrema, y es hablar de los socialliberales, y es hablar de muchos partidos institucionales que participan, atención, no digo que sean fascistas, digo que participan de espacios neofascistas. Cuando digo espacios neofascistas es que el fascismo de los años 30 del siglo pasado no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de un nuevo espacio neofascista que puede convivir con el Estado formalmente democrático de derecho. No necesita dictaduras para el ejercicio de espacios neofascistas. Yo creo que esto lo comprobamos cuando el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el desacoplamiento normativo, la crisis de los parlamentos, ¿no?, lo que ocurrió en Grecia, lo que ocurre con Frontex, que Frontex ahora puede hacer prácticas y políticas de expulsión de migrantes más allá de que en un imaginario ganara a un partido de la izquierda que os guste, si es que tenéis alguno, si ganara, no podría tener autonomía para poder desarrollar expulsiones. Lo de Grecia se va extendiendo, ¿no? Lo de la reforma de la Constitución en el pago económico se está trasladando a otros lugares. Puede convivir un espacio neofascista con espacios formalmente democráticos. Y a su vez, la segunda cuestión, lo he dicho antes,
La necropolítica, las expulsiones masivas de gentes, la destrucción de millones de personas, la violencia machista y patriarcal en clave de feminicidio y un largo de elementos que podríamos ahora fotografiar despacio, se pueden seguir calificando como meras prácticas autoritarias de democracias representativas. Yo esto no lo creo. Creo que se está generando algo nuevo. Y ese algo nuevo yo lo veo venir. Un algo nuevo que no quiere nombrar al neofascismo, que se pega a la tesis de la herradura, ¿no? Que lo interesante es el centro, que los extremos son malos, que lo importante es el centro, la tesis de la herradura, que no quiere hablar, como os digo, de neofascismo, prefiere hablar de populismos y lo mezcla todo, populismos de derechas, de izquierdas, provocan confusión intelectual y nominativa, pero yo creo que hay un espacio neofascista. Creo que hay anclajes de una tela de araña que lo va cubriendo poco a poco todo, y sus anclajes, creo, y lo que digo habría que hablarlo más, pero creo que esos anclajes que tienen que ver con un neofascismo financiero, un neofascismo territorial, un neofascismo colonial, una destrucción de la categoría de la titularidad de derechos humanos, porque este es un elemento central, ¿sí? El imaginario de los derechos humanos de después de la Segunda Guerra Mundial, a mi parecer, se está quebrando. Esa idea de persona humana titular de derechos humanos, que después del nazismo parece que formalmente entraba en el planeta, se está descomponiendo. Si eres negro, si eres negra, si eres pobre, no produces, no consumes, no sirves. Quedas fuera de la categoría de la titularidad de derechos humanos. Y esto es un anclaje junto al fascismo financiero, al fascismo territorial, al vaciamiento de los estados de derecho clásicos que imponían la categoría de las democracias representativas. Todo esto a mí me hace pensar que hay una serie de elementos de apuntalamiento de espacio neofascista que, desde luego, por exclusivamente la vía electoral, no se van a modificar. Se modifican, será por la combinación de vía electoral, de movilización social, de confrontación, de radicalidad, de desobediencia civil y con mucho esfuerzo. La extrema derecha une estos puntos de anclaje, y este es otro discurso, ¿no?, con hilos de mayor o menor intensidad según los países y que tienen que ver con los enemigos externos, con los enemigos internos, con los valores neofascistas. Eso sí es más de la extrema derecha, pero los puntos de anclajes son puntos de la mayor parte de las organizaciones políticas institucionales. La única manera va a ser, como os digo, con confrontación y con desobediencia. Bien, esto requiere, yo sé que requiere hablarlo despacio, pero no es una mera categorizarlo teóricamente. Esto implica alianzas, ¿no? Cuidado con quién nos vamos a aliar contra el enemigo de la extrema derecha. Cuidado, el movimiento popular, y ELA esto lo tiene muy claro, pero los movimientos sociales tenemos que tener cuidado de caer en cantos de sirenas de que el peligro es Vox. Claro que el peligro es Vox, pero no solo Vox, ¿no? Ahí hay apuntalamientos duros que conviene entrar en esa reconsideración del espacio neofascista. Y por último, ya de contestación, ¿no? En el ámbito de la contestación, quizá aquí sí, como activista de Ongi Etorri Refuxiatuak, y yo creo que comparto mucho de lo que a veces leo de ELA, ¿no?, o yo interpreto, y supongo que es así, la idea de construir contrapoder. Yo estoy convencido de este asunto. Es una gran palabra. Tenemos que construir contrapoder. En Ongi Etorri, y aquí el movimiento sindical no sé dónde se coloca, también tenemos una reflexión, por lo menos alguna gente de Ongi Etorri. ¿Cómo construimos propuestas fuera del Estado y fuera del mercado? ¿Cómo recuperamos barrio? ¿Cómo recuperamos territorio? ¿Cómo recuperamos espacio a la extrema derecha, a la desilusión, al miedo, ¿no?, y a la funcionalidad que la extrema derecha está entrando en otros países en estos terrenos? ¿Cómo recuperamos las viejas peleas, ¿no?, de los panteras negras que podían llevar el arma en la derecha, pero que no dejaban tirado a nadie de su gente o no de su gente en su barrio? Si había un parado, si había alguien durmiendo en la calle, construían redes alternativas. En Ongi Etorri estamos ahí desde la desobediencia civil. ¿Cómo construimos proyectos donde reclamamos al Estado políticas públicas de cobertura? Pero atención, también creemos que, como no van a hacer mucho caso, hay que construir proyectos autónomos de vida cotidiana, alternativos, fuera del Estado y fuera del mercado. Eso implica construcciones culturales, implica construcciones propias, empresas propias, implica reconstruir barrio. Y, por lo tanto, además de confrontar, además de manifestarse y además de las huelgas,
hace falta dar un paso más, a mi parecer, porque el espacio neofascista viene duro y el espacio neofascista nos va a romper. Y como dice Yayo Herrero, si van a por nosotros, que nos cojan al menos juntos y unidos en la lucha de la vida cotidiana, ¿no? Y esa lucha de la vida cotidiana es donde en Ongi Etorri estamos reflexionando qué podemos hacer fuera del Estado y fuera del mercado. Eskerrik asko. Mila esker, Juan, nik uste ni behintzat desesperantzatua enazu utzi, baizik gehiago indignatua eta indar gehiagorekin gure borrokan jarraitzeko, ezta? 10 minutu ditugu, galde erantzunetarako, pentsatzen dut gauza asko iradoki dizuela Juanek esandakoak, orduan badago mikrofono bat hor, Maialenek daukana, eta galderaren bat edo baldin badaukazute, orain da unea. Apa, egunon. Igual da para otra hora más, pero a mí sí que me gustaría saber, en esto recuperar espacios, en estas redes alternativas, un poquito más de profundización, un poquito más de que nos quites la desesperanza que nos da la lectura o el análisis de lo que se ha planteado. Y luego, desde un punto de vista más jurídico, porque a mí también me puede lo profesional, ¿podría haber alguna esperanza que desde tribunales europeos o de derechos humanos que has mencionado también se pudiera hacer frente a toda esta ola neoliberal o neofascista? Iruditzen bazaizue, galdera gehiago baldin badaude altxatu mesedez eskua, eta danak batera egingo ditugu, hemen aurrekalden nire. Bai, bueno, eskerrik asko interbentzioagatik, oso kompletoa eta asko gustatu zait. Komentatzen nion orain Igorri, honen atzetik besteok ez dakigula zer esango dugun, ezta? Baina, bueno, galdera zehatz bat, has comentado que hay que colocar en la diana a las multinacionales y has mencionado también un poco el papel del gobierno vasco. Eso supone confrontar con el gobierno vasco, con la política que está llevando a cabo con las multinacionales. A ver si podías desarrollar un poco más esa idea. Bueno, comparto lo que ha dicho Leire. Y Juan, a mí también me gustaría que desarrollaras un poco más el tema del neofascismo y la herradura. La cuestión del centro, que está muy en boga, y bueno, que desarrolles un poco más ese tema. Eskerrik asko. Yo también quiero hacer una pregunta, porque has hablado de las multinacionales de América Latina, de África, y a nosotros que nos tachan, ¿no? Bueno, somos un sindicato nacionalista, pero nos dicen que somos nacionalistas y que nos centramos en la lucha local, en las huelgas, ¿no? Muy locales, y que nosotros creemos que eso es una aportación a la lucha internacionalista. ¿Cómo crees tú que ayuda? Porque a veces también suelen decir que no, que hay que hacer una huelga europea o no, y que esto de las huelgas locales que no sirven porque la lucha debe ser internacional. ¿Cuál es tu lectura de esa realidad entre las luchas locales y esas huelgas europeas que nos piden? Bueno, Juan, hitza emango dizut, ze bestela daukagun denboran ez dakit, egindako galderei erantzutea ere nahiko erronka da. Pues sí, pues 5 preguntas es lo que tiene venir a hablar Gaela, ¿no? Que te van a poner contra la espada y la pared, en buen plan, pero
Bueno, algunas no tengo, o sea, tendríamos que intercambiar, ¿no? Esta última, por ejemplo, pues me vuelve... Esta tendríamos que charlarlo más despacio, pero apuntaré dos ideas, ¿no? Yo creo que un poco de las redes, me comentaba de la esperanza, ¿no? De las redes. Mira, lo primero, yo leí hace poco un artículo que yo también quiero decirlo, ¿no? Yo creo que no tenemos, lo digo sinceramente, no creo que tenemos tiempo para estar, como se dice, desesperanzados, con discursos que no nos movilizan. Yo creo que no tenemos tiempo para eso, ¿no? Si mueren 28 hay... Si al lado tenemos gente precarizada, si nosotros mismos no tenemos tiempo para eso. Y esto sí que me encantaría hablar, ¿no? De la militancia líquida. Esto sí que a mí me interesaría, ¿no? Un tema que a mí me preocupa muchísimo cada vez, esta idea de una militancia a la carta, una militancia muy blanda. Es verdad que son tiempos muy complicados para tener una militancia de perfil alto, porque bastante tenemos que convivir, ¿no? La vida cotidiana a veces es muy puñetera. Pero el espacio neofascista que viene yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Si quienes ya tenemos años y hemos militado desde los 17 y hemos sido militantes activistas horrorosos, ¿no? Yo todavía recuerdo que en mi organización se decía yo no he venido aquí a hacer amigos, he venido a militar. Anda que hay que ser bruto, ¿no? Pero éramos así, de brutos. Yo creo que ahora... Claro que cuando tú estás en el compromiso buscas emociones, buscas estar bien, buscar estar con tu gente, ¿no? Buscas estar defendido, y esa es la idea de cuidarse, ¿no? Que a mí me parece es un gran aporte. Pero yo suelo decir, hay que cuidarse, pero hay que cuidar a la organización. Esto a veces no se hace. El cuidado es mutuo, ¿no? Va y viene. Y esto implica la idea de una militancia no líquida, una militancia activa, comprometida, donde el cuidado sea horizontal, pero también hacia la organización. Esto lo uno a la idea de la desesperanza y la esperanza, porque no tenemos tiempo de estar en esa posición. Creo que son tiempos necesariamente de combate, que nos exige muchísimo esfuerzo, un sobreesfuerzo para poder defendernos ante esta nueva agresión. Mira, la idea de qué hacer fuera del Estado, fuera del mercado, requeriría hablar despacio, pero en dos palabras, gentes de Ongi Etorri, reflexionamos dos temas. Cuando comprobamos, bueno, y esto es así, esto es real, cuando comprobábamos que cada vez más gente dormía en la calle, cada vez más gente, fundamentalmente de color negro, pero también de Marruecos, de otros lugares, estaban en la calle, llegaban en buses, se encontraban en una situación especialmente de afectación, la reflexión que hicimos fue una reflexión de activismo puro y duro, pero que luego nos llevó a la reflexión, y es, primero, recuperar la idea socrática de la ayuda, ¿no? La profunda, la de la compasión, la de lo que me preocupa, lo que le pasa al que vive al lado mío, arriba, abajo, en la calle, enfrente, a la derecha, a la izquierda. Recuperar esa idea de la compasión socrática, de que me preocupa lo que le pasa al otro. Pero eso unido a otro elemento. Así solo, no. Compasión socrática con activismo de denuncia de los causantes de lo que ocurre. Y este ha sido un poco el balance donde nos hemos movido y donde nos seguimos moviendo con todas las contradicciones del mundo, como podéis imaginar. Pero nos movemos en esos dos resortes. Y ese resorte nos ha llevado ¿a qué? A exigirle al Ayuntamiento, al Gobierno vasco, al Gobierno español, a la Unión Europea, políticas públicas de atención. Pero, y mientras tanto. Y en el mientras tanto, bueno, construcción como en Artea, donde participo, construcción de proyectos autónomos de autogestión. ¿Así? Y autogestión quiere decir que yo no estoy seguro de que queramos que el Estado y el Gobierno vasco entre en esos proyectos porque queremos que sean nuestros proyectos, donde nos da igual que tengan papeles, no tengan papeles, sean altos, sean bajos, y donde lo que construimos, son proyectos de autogestión. 5 minutos. Tribunales. En el tema de los tribunales, yo creo que aquí seguro que aquí haya las juristas, seguro como tú, y más jóvenes que yo, que tenéis más creencia que yo en los tribunales. Lo cual no quiere decir nada. ¿Que hay que pleitear? Hay que pleitear. Ahora mismo a la Corte Penal Internacional se ha metido una demanda, ¿no? Yo mismo ahora estoy embarcado con otra gente ante la Audiencia Nacional, fíjate tú si tenemos moral, ¿no? De un colega que asesinado hace 17 años en Colombia por la vía de la jurisdicción universal. Bueno, lo intentamos, hay que intentarlo, pero yo creo que es uno de los elementos duros, ¿no? El Poder Judicial no actúa en la tutela de la protección de millones de personas que están en campos de refugiados, en Serbia, en un montón de lugares, ¿no? Donde en el Tribunal Permanente de los Pueblos, del que participo, que es Tribunal Ético, yo he visto llorar hace nada en Palermo, hace unos meses, a un médico, ¿no? Porque decía,
Yo nunca pensaba, a un médico de mi edad, que iba a ocurrir esto. Que a una persona, por cierto, que no sé cómo se llama, porque es como estos 28 que han sido asesinados ayer o han muerto, ¿no? Si os fijáis, pensamos que no tienen familiares, pero no tienen nombre, no tienen verdad, no tienen justicia, no existen, ¿no? Hablamos de cifras. El Mediterráneo está muerto de cifras, o sea, lleno de cifras. Y este médico lloraba porque era un chico joven, negro, no sabe de qué país, pero que tuvo que firmar su defunción por hambre, en el momento en que pisa suelo de Sicilia, ¿no? Bueno, yo creo que este es un elemento donde los tribunales no están actuando, ¿no? Lo saben. Claro que hay algunas sentencias favorables porque hay sectores de la judicatura o abogados y abogadas que estamos en ello, pero está muy lejos porque la extrema derecha, Salvini, con el beneplácito del resto de los partidos políticos, si os fijáis, han decidido una política migratoria completamente cruel y asesina, donde el elemento jurídico de tutela y de protección de derechos humanos se ha vaciado. Entonces los tribunales les llega alguna cosa, pero además incumplen, como tantas veces, ¿no? Esto tiene que ver con el Estado fascista y el vaciamiento del Poder Judicial, ¿no? Avanzando en el tema de las multinacionales y el gobierno vasco, bueno, un tema, yo creo que ahí el gobierno vasco ha creado, como por cierto España, como la marca España, como otras marcas, ha creado una marca que es un elemento que va más allá de dar apoyo económico y político. Es un elemento ideológico profundo, ¿no? Que esto en la boca de mucha gente es nuestras empresas transnacionales, es nuestras, ¿no? Aparecen como un elemento junto al euskera, a las casas vascas, a nuestra cultura, a nuestra tradición, introducen las empresas multinacionales o no multinacionales. Yo creo que esto es una perversión muy fuerte, porque tanto las multinacionales como las empresas que internacionalizan prácticas a lo largo de América Latina son igual de vulneradoras de derechos humanos que cualquier otra empresa transnacional, ¿no? Externalizan, explotan, expulsan, utilizan paraísos fiscales, utilizan empresas interpuestas y, por lo tanto, hay que hacer un seguimiento fuerte de estas empresas multinacionales. Bien, en el tema del neofascismo, esto claro que requeriría hablar muchísimo más despacio, ¿no? Pero o sea, la idea fuerza que a mí me viene en la cabeza y que os transmito es: el problema es la extrema derecha en estos momentos. Es un problema grave, ¿no? Como sabéis, la extrema derecha en Alemania acaba de asesinar a un político defensor de migrantes. El supremacismo fascista, dicen que en datos en el ámbito global, empieza a asesinar más gente que ya el fundamentalismo islámico. O sea, también se están armando, ¿no? Se están armando y están golpeando. Pero la preocupación política, ideológica y de confrontación para una organización sindical o un movimiento social, ¿es solo la extrema derecha? No. Está claro que no. Se está construyendo un espacio neofascista que convive con procesos democráticos y que apuntala a una serie de principios durísimos del modelo político, económico y patriarcal que no van a ser reformulados por las vías electorales. ¿Alguien cree que el modelo financiero va a ser reformulado? Si es que le ha pasado al gobierno de Navarra, ¿no? Que consigue superávit y lo devuelve. Si es que le ha pasado en Madrid, es que el pago de la deuda, es que la inestabilidad financiera, ahí hay elementos apuntalados y los elementos de colonización siguen apuntalados. Es decir, necesitamos recursos. Y como suele decir Yayo Herrero, ¿no? Que tiene que ver con las migraciones, con las empresas transnacionales, es: oye, ¿os imagináis que los gobiernos del sur hicieran una cosa con todos nosotros y con todas nosotras? Que pusieran fronteras, que no dejaran entrar recursos naturales, que no dejaran salir toda la basura que generamos, no duramos un asalto, ¿no? Yo creo que es lo que me preocupa. Y la teoría de la herradura es eso, ¿no? La teoría de la herradura es el discurso cansino y preocupante de que lo extremo es malo, la huelga es malo, la confrontación es mala, ¿no? Y lo bueno es el centro. ¿Y el centro qué quiere decir? Mantener los elementos de apuntalamiento del modelo, que nadie toque una coma de lo que consideramos elementos del blindaje del desarrollo del modelo. Y termino, porque me queda un minuto, el tema de las huelgas locales y las huelgas generales. Mira, me parece, no sé, habrá gente que dice eso, pero no sé con qué argumento dice que las huelgas locales no sirven. ¿Cómo que no sirven? Es el elemento clave de confrontación. O sea, a mí me parece absolutamente imprescindible que exista esas huelgas. Es como el concepto de soberanía, ¿no? El concepto de soberanía parece que la soberanía es la soberanía de Trump
O la soberanía es la soberanía de los defensores de la Unión Europea y de no sé qué falso universalismo. Lo que tenemos en la disposición es de reapropiarnos otra vez de nuestro concepto de soberanía, que para mí es una soberanía nacional, cultural, energética, de cuidados, ambiental. Es reinterpretar un concepto de soberanía desde abajo por los de abajo. Y a mí en esa soberanía, aunque yo pueda participar del independentismo, a mí no me convence. Yo lo he dicho muchas veces y no tengo la solución. No me convence ser el Estado 29 de la actual Unión Europea. Yo para eso no dejo las pestañas. Para la reconstrucción de una nueva soberanía hecha desde abajo, sí. ¿Y eso qué requiere? Bueno, eso requiere experimentar, eso requiere discutir y eso requiere confrontar incluso con el modelo de la Unión Europea, ¿no? Lo cual no quiere decir, esto no quiere decir que yo todavía tengo ganas y creo que deberíamos experimentar movimientos sociales y movimientos sindicales de meterles una huelga a una multinacional global, porque yo creo que sería un impacto importante. Sí creo que tenemos esa deuda, por ejemplo, en el sector textil o en otro, donde una bonita huelga entre trabajadores, comités de empresa de aquí, comités de empresas de allá, podamos, incluso con cierta alianza con consumidores, por lo menos entrar en ese registro de experimentación. Lo hemos intentado en alguna ocasión, pero no hemos podido. Y huelgas globales, alguien dice, es que esto es imposible. Yo no sé si es imposible o no, pero el movimiento feminista ha hecho una, que decía que era imposible, pues lo han hecho. Yo creo que tendremos que copiarles y ojalá tengamos la capacidad de meter una huelga global. Ojalá. Mila esker berriro, Joan, placer bat izan da zu entzutea eta zu gurekin izatea. Elkar zaintzen jarraitzeko gogoa behintzat piztu zaigu, militante bezala, lagun bezala, eta hasi aurretik esan didazu orain laster jubilatuko zarela, eta igual gehiago zukutuko zaitugu. Mila esker. Eskerrik asko.